uno reflexiona cuando decide votar o no votar. Esa es la cuestión. ¿Votamos o no votamos? Creo que esa es la cuestión. Y como en la parte trágica de ese texto de Shakespeare, creo que la tragedia en este caso consiste en aquello, es la existencia dolorosa y llena de dificultades, o la muerte, ¿no? Yo creo que en este mismo caso lo que estamos debatiendo es si legitimamos con nuestro voto, aunque sea anulándolo, el golpe al Estado mexicano, o no lo legitimamos. Para mí ese es el centro del dilema del domingo. ¿Vamos a legitimar un golpe autoritario como no hemos vivido en años en México? ¿O decidimos no participar de ese golpe? Mi decisión particular, personal, y mis razones para no ir este domingo, después de haber sido una autoridad electoral durante tantos años, después de haber decidido entregar parte de mi vida profesional a la defensa de las libertades en México, es no ir a contribuir a perpetrar un golpe al Estado mexicano, ni siquiera con el número que representaría mi participación, más allá de que anulara votos. Es un ejercicio de memoria para mí. Es un ejercicio de congruencia para mí. Ir a esta farsa, a este golpe, es, en mi opinión, ir a legitimar un asunto que tiene al país y va a tener el país en condiciones gravísimas, como método, como fórmula, como simulación. Porque no llegamos aquí solo por este último fraude que vemos en la inducción del voto que va a ocurrir, que está ocurriendo, y que va a ser el eje de coordenadas a partir del cual se elijan a los jueces y las juezas de este país, que por cierto, pues no los va a elegir el pueblo de México, y ya les adelanto que ninguna mayoría va a salir a votar el domingo a legitimar eso que estamos viendo. Va a ser una minoría de la lista nominal de este país la que aparezca en las urnas y vaya además en un proceso, en muchos casos, inducido a ejercer un voto del que ni siquiera puede llamarse como tal. Porque una condición esencial del voto es la libertad. Y una segunda condición para ejercer la libertad es la información. Si tú, o sea, ¿cómo ejerces la libertad si no tienes información? ¿Cómo eliges entre qué y qué si lo que no tienes es información? No es que la información sea un elemento específico del voto, es que es un elemento esencial de la libertad. Y si este elemento no está presente, pues evidentemente no hay ningún ejercicio democrático del voto, incluso pensando que este tipo de funcionarios del Estado mexicano no deberían pasar por un rasero convertidos en un actor político más allá de sus competencias técnicas y de sus competencias a la hora de cumplir con la Constitución y la ley, que para eso las hicimos, no para cumplir con los mandatos de un grupúsculo que se ha apoderado del poder en México y que mediante un conjunto de fraudes continuados ha llegado a este lugar. Y recomiendo aquí un texto que es una autopsia al Poder Judicial que hace Jacobo Dayan ayer en Animal Político, en donde nos recuerda algo que es muy importante recordar. Esto no inició ni siquiera con la reforma del Poder Judicial. Esto inició con una campaña anticipada. Esto inició con la coacción de millones de personas en este país a la hora de ejercer su voto en el 2024. Esto inició incluso antes del 24, en el 21, sacando a las corcholatas que se les llamaba entonces, a los caballos a contender, mientras los otros no tenían condiciones para contender. Esto inició secuestrando al Poder Judicial en términos de los tribunales electorales. Esto inició poniendo en el Instituto Nacional Electoral correas de transmisión de los intereses de Morena.
Esto continuó cuando llegamos a la elección, hubo un cierto resultado y el 54% del país votó por Morena y sus aliados, y el 40 y tantos por ciento del país no lo hizo, pero ellos se apoderaron del 70% de la Cámara ilegalmente, en un proceso de sobrerepresentación de la voluntad del pueblo, es decir, haciéndole fraude a la gente que vota en México. Esto continuó cuando llegaron al Senado y extorsionaron y doblaron a personas no teniendo mayoría calificada que votaran en su favor. Gente que estaba vinculada a la corrupción o que por lo menos estaba acusada de corrupción, a la que se le perdona todo gracias a que viene a votar hoy con Morena y sus aliados. Entre los que se cuentan los partidos más corruptos de la historia de México, como es el Verde. Y este acordeón que vemos hoy aquí, es la resultante de todo aquello, Carmen. Entonces, ese acordeón es solamente un pequeño símbolo. ¿Qué representa este símbolo ya? De esa cadena de fraudes que se vinieron haciendo una y otra vez en México para llegar a esta farsa, para llegar a este golpe al Estado mexicano y a el movimiento democrático, porque no se puede llamar de otra manera. Ellos se pueden seguir autonombrando demócratas, mintiendo porque han roto el espejo. El espejo está roto. El espejo de la crítica está roto. El espejo del diálogo está roto. Pero ellos forman parte del movimiento autoritario más importante que hayamos vivido en décadas en México. Ellos que están ahí, están en ese proceso. Entonces, para mí, el dilema de votar y no votar, y las personas, yo he escuchado a nuestra audiencia, tienen muy variopinta opinión sobre el asunto, y mire, yo creo que en una democracia uno tendría no que intentar censurar las opiniones diferentes a las de uno, sino celebrar la pluralidad y la diversidad política. Pero la elección de este domingo, una de las cosas que puede tener como efecto es que haya poderes judiciales dispuestos en México a censurar la posibilidad de que usted y yo sigamos pensando de manera diferente. Y por ese mismo motivo es que yo no participo de este proceso, porque evidentemente, Carmen, estamos ante el secuestro y la concentración de poder, de una magnitud de poder que ni siquiera en el periodo obradorista se tuvo. Nos preocupábamos hace unos días y seguimos preocupados por ver cuál es la reforma que habrá en materia de telecomunicaciones, por el excesivo control de poder que hoy tendrá la presidenta de la República a partir de tener una agencia que controla las telecomunicaciones. Bueno, nada más les cuento que desde la presidencia de la República y desde el oficialismo se va a tener el control, como ya se tiene, de un poder como es el legislativo, mediante todo este conjunto de prácticas de las que hablaba, y ahora lo que faltaba es que van a tener al Poder Judicial.